desde 1968, cuando entré en el Cabin de Katmandú, hasta el día de la fecha, fumo absolutamente siempre lo que yo llamo el porro, que no es el porro, que son 2 o 3 porros de las buenas noches. Es una planta tan antigua como el mundo, es una planta que han utilizado, no sé, 2/3 partes de la humanidad habitualmente, y por lo tanto lo que está sucediendo en el pequeño mundo occidental alrededor de ella, los cambios de visión, los cambios de percepción de esta sustancia, pues son un grano de arroz en una paella, una gota de agua en el océano, no tiene mayor importancia. La sustancia sigue siendo, en la mayor parte de los lugares de la Tierra, no hablo del mundo occidental, sino del mundo en general, lo mismo que ha sido siempre. Estaban pasándose un enorme chilón de madera con incrustaciones de nácar y metido pues el cacharrito de barro dentro. Yo llegué allí, me senté en silencio, iba pasando el chilón de mano en mano y cuando llegó a mí, por primera vez en mi vida, lo cogí, hice 2 caladas y lo pasé. Entonces, pues noté dentro de mí, no sé, algo bastante parecido a un revoloteo, como si hubiera una especie de pájaro metido en una jaula que intentaba volar. Pero vamos, ¿quién es un ministro del Interior para prohibirme a mí, Fernando Sánchez Dragó, que tengo 66 años, que soy un buen ciudadano, un buen padre de mis hijos, que escribo libros, que a nadie hago daño, que pago mis impuestos? ¿Pero qué clase de autoridad tiene ese señor para impedirme a mí que en mi dormitorio, con mi mujer o con quien sea, me fume un porro? Es que es verdaderamente temeroso. Me lo encontré casualmente y me dijo así como les dejo, dijo: Fernando, he cambiado de opinión, creo que hay que legalizar. Bueno, Ruiz Gallardón sabe, evidentemente, lo que se trae entre manos. Hay otros muchos políticos, y vale lo mismo para políticos del PP que para políticos del PSOE de Izquierda Unida, da igual, que no se enteran de nada, que no tienen ni la más mínima idea, porque por lo pronto, es decir, lo elemental, si quieres opinar sobre el cannabis, fúmate un porro. Tiempo después de que los norteamericanos empezaran a presionar en los hotelitos de Katmandú, empezó esta persecución despiadada, que es algo verdaderamente demoníaco y abominable, porque existen hoy países en el mundo, precisamente en aquellos lugares donde siempre se ha consumido hachís o María, como Malasia, o como Tailandia, o como Indonesia, donde por 30 gramos de posesión de cannabis te pueden condenar incluso a muerte. Bueno, si esto no es un atropello, si esto no es una desconsideración, si esto no es una falta absoluta de ecuanimidad, si esto no es una violación de los derechos humanos, que baje Dios y lo diga, o que baje el presidente de los Estados Unidos y lo diga. Soy optimista, es decir, se está legalizando no solo el cannabis, sino también otro tipo de sustancias en muchos lugares de la Tierra. En el vecino Portugal, no sé exactamente en qué términos se ha hecho, pero yo he leído en la prensa que se ha hecho. En Holanda, como sabemos, en Suiza, como sabemos, en Inglaterra están también al borde de la legalización, en Alemania hay ya una comisión en el Bundestag que la está estudiando, en un montón de estados de los Estados Unidos, a través de referéndum, se ha conseguido también la legalización. Hace muy pocos días hubo uno en Nevada, no sé cuál fue el resultado de ese referéndum. Es decir, es una verdad tan clamorosa, es una evidencia tan a voces, que yo creo que van a tener que rendirse y van a tener que legalizarla. Yo tengo que hablar muy bien de Esperanza, me cae muy simpática, me parece una persona encantadora y en el barrio se la quiere y eso es una magnífica señal. Pero bueno, el caso es que es un poco, en fin, es gracioso que viviendo al lado de Esperanza Aguirre, precisamente en el balcón situado al lado de su casa, yo tuviera una maceta con una planta de marihuana así de alta que se veía perfectamente desde todos los lugares de la calle. Primero en una maceta, luego incluso en una habitación de mi casa especialmente acondicionada, cultivos hidropónicos, gota a gota, tecnología de punta, iluminación permanente, una determinada temperatura, pero tengo que reconocer que han sido siempre las mujeres de mi entorno, en fin, tanto mi propia mujer como mis hijas o como no sé, mis secretarias o mis amigas, las hago de esas tareas de cultivarlo, pues porque yo no sirvo demasiado para eso, pero en fin, he financiado este tipo de cosas, las he seguido día a día y las he amparado. Si fumas, planta. Y cuantos más plantemos, más desmontaremos.